Ahora vamos a ver cómo se forman las células gliales, ¿no? Nosotros habíamos mencionado que las células neuroepiteliales van a ser las precursoras de todas las células del sistema nervioso central. Pues bien, estas van a formar los neuroblastos, como hemos visto en el proceso de formación de neuroblastos apolares, luego bipolares, y los neuroblastos multipolares o las neuronas adultas, ¿no? Las células nerviosas adultas o las neuronas definitivas. Bueno, estas células neuroepiteliales también van a formar a los glioblastos, y estos glioblastos son las células gliales, ¿no? Que van a ser células de sostén, células primarias, que están formadas por células neuroepiteliales, ya que derivan de ella, y una vez que cesen el proceso de formación de neuroblastos, comienza la formación de estas células gliales o glioblastos. Estas células migran a la capa del manto, ¿no? Que era la capa formadora de los cuerpos celulares, la capa formadora de la sustancia gris, y se diferencian en astrocitos, ¿no? Entonces, una vez que se formen los glioblastos y van hacia la capa del manto, se van a formar los astrocitos, ¿no? Que se van a situar entre lo que son los vasos sanguíneos y neuronas que van a necesitar apoyo. De esta manera, estos glioblastos van a cumplir diferentes tipos de funciones, entre ellas las más importantes, lo que son las funciones metabólicas, ¿no? Entonces, estos glioblastos que provienen de las células neuroepiteliales van a formar a los astrocitos protoplasmáticos y a los astrocitos fibrilares, ¿no? Justamente estos astrocitos deben recordar su función, ¿no? Porque una vez a mí me preguntaron en un curso, ¿no?, de medicina interna que estaba llevando de gastrología, qué células permiten el movimiento o la contracción de lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Y en esa clase me acuerdo que nadie recordaba, pero ya una vez que revisé embriología, ya lo recordé, ¿no? Y son justamente lo que ese profesor en esa oportunidad nos dijo, los astrocitos, ¿no? Ya más adelante, cuando vean fisiología o los que ya han llevado, los que vean fisiopatología van a ver justamente que la función de estos astrocitos va a ser en los vasos sanguíneos y en las células que necesitan apoyo realizando funciones metabólicas, ¿no? Es decir, estos astrocitos en los vasos sanguíneos van a hacer que se contraigan o que se vasodilaten, ¿no? Los procesos de vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Entonces, los nervios en general, las células nerviosas, van a inervar a todas las fuentes, ¿no? A todos los músculos de las extremidades, del sistema mientérico, ¿no? Del sistema gastrointestinal, pero también van a estar localizadas en los vasos sanguíneos, y justamente son los astrocitos los que realizan estas funciones. Bueno, los glioblastos entonces no solamente se van a dividir en lo que son los astrocitos, que pueden ser de dos tipos, protoplasmático o astrocito fibrilar, sino que también se van a dividir en lo que son la oligodendroglia, que lo vamos a ver más adelante. Y la oligodendroglia es la que se encarga de la formación de la mielina en el sistema nervioso central, ¿no? Y estas provienen de las capas de las células marginales. Como estamos hablando de todo el origen de lo que son las células nerviosas, también cabe mencionar a la microglia, que cumple funciones inmunológicas, ¿no? El macrófago del sistema inmunológico va a ser la microglia, pero esta microglia, que es una célula de defensa, ¿no?, que va a proteger al sistema nervioso central de todos los agentes tóxicos, ¿no?, va a tener un origen embriológico diferente, ¿no? No son un origen ectodérmico a partir de células neuroepiteliales, sino va a ser origen mesenquimal, ¿no? Como a reiteradas clases les he mencionado, las células mesenquimatosas o el tejido mesenquimatoso, que tiene forma, ¿no?, de una coma, una forma alargada, estas son tejido laxo. Es un tejido embrionario que tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier tejido, ¿no? En el caso de estas células nerviosas, lo hace en microglia, que va a ser el macrófago del sistema nervioso. Entonces, nosotros, ahora que hemos hablado de lo que es la médula, de la formación de las células, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa con las células que se desprenden de este tubo neural que se puede observar a través del microscopio electrónico de barrido. Son las células de la cresta neural, ¿no? Entonces, estas células también son de origen ectodérmico, y estas células se van a extender por toda la longitud de lo que es el tubo neural, ¿no? Y van a tener bastante implicancia en la formación embriológica, porque van a formar diferentes estructuras. Entre ellas dan origen al ganglio sensitivo, el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Para que ustedes puedan observar acá, en esta imagen, en la A y la B vemos una bolita roja. Ese es el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Es un ganglio sensitivo porque ahí van a llegar
las astas de las células sensitivas, ¿no? Es decir, los axones de las células sensitivas. Entonces, estos axones, este ganglio, mejor dicho, que es el conjunto de axones sensitivos, van a ser formados por células de la cresta neural. Además de ello, también la cresta neural no solo forma el ganglio de la raíz dorsal, sino también forma las células de Schwann. Y las células de Schwann, a diferencia de los oligodendrocitos, va a formar a lo que es el sistema, va a formar lo que es la mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿no? También va a formar lo que son las células del pigmento, ¿no? Que es la melanina, los odontoblastos, ¿no? Como lo hemos visto en la clase pasada, en la clase de los arcofaringios, y lo que son las meninges, ¿no? Aparte justamente del mesénquima de los arcofaringios. Entonces es importante que ustedes recuerden cuáles son los derivados de la cresta neural, ¿no? Y ahí está detallado lo que les he mencionado: la formación de células de Schwann, los melanocitos, odontoblastos, meninges y mesénquimas de arcofaringios. Acá no he mencionado, porque en la siguiente clase vamos a hablar sobre la formación de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces la médula de la glándula suprarrenal también es de origen de la cresta neural, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahí con lo que es la glándula suprarrenal, 7 derivados de lo que es la cresta neural, que es importante que repasen y que lo recuerden, ¿no? Porque suelen ser preguntas de exámenes. El nervio raquídeo, que también en diapositivas anteriores lo hemos mencionado, ¿no? Recordemos una médula del adulto en un corte axial. Podemos observar que de la sustancia gris salen, ¿no? Ahí comienzan a migrar los axones hacia la placa marginal para formar, ¿no? Justamente los axones de la raíz sensitiva, que van a llegar al ganglio sensitivo, y esos se juntan con los axones de la raíz motora, ¿no? O el asta ventral. Entonces todo ello en conjunto forman los nervios raquídeos. Como tenemos en la parte dorsal a la raíz sensitiva, vamos a ver que esto van a inervar a la musculatura axial dorsal, ¿no? Las uniones vertebrales y lo que es la piel de la espalda, o sea, todo lo que es una inervación del tipo sensitivo. Mientras que lo que viene de la parte ventral o la raíz motora va a inervar justamente a los músculos que necesitan realizar una acción motora, es decir, acciones de movimiento. Es por eso que esta parte no inerva lo que es la piel, ¿no? Sino inerva lo que son las extremidades, ¿no? Inerva la pared del cuerpo ventral y también a lo que es la formación de los plexos, tanto braquial, ¿no? A nivel de los miembros superiores, y el plexo lumbosacro a nivel de los miembros inferiores. Ahora vamos a hablar, ya casi para terminar, para finalizar la neuroembriología 1, acerca de la mielinización, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar sobre la importancia de la ingesta de leche durante los 5 primeros años, ¿no? En todos los niños, y esto se da debido a que la leche contiene muchos ácidos grasos, ¿no? Dentro de ellos el DHA, el ARA, ¿no? Que lo sacan en lo que son las propagandas para el consumo masivo de todos los infantes, ¿no? Se dice: toma 3 vasos de leche al día hasta lo que son los 5 años. Sobre todo es muy importante, no solo para crecer, porque estimula la hormona de crecimiento, sino también para el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Se dice que el 85% del sistema nervioso se está formando en el primer año, y justamente se da debido a todo lo que son las conexiones nerviosas, y acá tiene implicancia lo que son las redes neuronales, ¿no? Que están tapizadas por la mielina. Entonces la mielina es una sustancia grasa, ¿no? Es una sustancia lipídica, ¿no? Lipoproteico específicamente, que va a constituir los sistemas de biocapa fosfolipídicos, y estas se van a encontrar en el sistema vertebral de todo lo que son los vertebrados, formando una capa gruesa, como se puede observar las de color amarillo, alrededor de lo que son los axones neurales, ¿no? De esta manera va a permitir la transmisión de los impulsos nerviosos a distancias relativamente largas gracias a su efecto aislante, ¿no? Actúa como si tuviéramos un cable, y el medio aislante de ese cable, o sea, el contenido de ese cable, que le permite viajar a grandes distancias, ¿no? Entonces a esto se le va a conocer como la vaina de mielina. Como ya les mencioné, estas van a producirse por las células gliales. ¿Se acuerdan en la diapositiva anteriores? El glioblasto formaba el oligodendrocito. Entonces la célula glial forma el oligodendrocito, y este oligodendrocito va a formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, ¿no? Y las células de Schwann.
que van a formar la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, pero estas también derivan de las células gliales, ¿no? Entonces, hay diferencias entre lo que es la mielina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, pero ambos procesos de mielinización comienzan a nivel del cuarto mes de vida fetal. Cabe mencionar que la mielinización se va a dar en el primer año de vida en todo su esplendor, ¿no? O sea, puede continuar hasta los 5 años, pero el primer año de vida es el fundamental. Y la diferencia es que una sola oligodendróglia, es decir, hablando del sistema nervioso central, puede mielinizar a 50 axones a la vez, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes recuerden que la mielina se forma en el periodo embrionario a nivel del cuarto mes de la vida fetal, ya que la mielina va a cumplir un rol de aislante y de comunicación, ¿no? Porque aumenta la rapidez de comunicación entre las neuronas, ¿no? Y al ser un ácido graso, entonces necesita para su formación componentes grasos como los que están presentes en las leches, en los aguacates y todo lo que son los ácidos grasos insaturados, omega 3 y omega 6. Si es que hay un deterioro de esa vaina de mielina, puede producir graves trastornos a nivel del sistema nervioso, ya que el impulso nervioso no se va a transmitir a la velocidad suficiente, ¿no? Entonces se detiene, por ejemplo, en la mitad de los axones, y estos tipos de patología generalmente son causadas por agentes autoinmunes, ¿no? Entonces, ustedes ya lo van a ver más adelante, es que algunas de las enfermedades representativas en donde la mielinización está alterada va a ser la esclerosis múltiples y la leucodistrofia, ¿no? Incluso hay una película acerca de la adenoleucodistrofia, o también llamada El aceite de Lorenzo, ¿no? Que es una película que quizás muchos de ustedes ya los habrán visto, y los que no, les invito a que vean esta película porque justamente habla sobre la falta de estos ácidos grasos, si no me equivoco, de cadena larga, entonces no puede formar la mielina de manera correcta, entonces va a hacer que no haya una buena mielinización y va a tener un montón de retrasos a nivel motor, a nivel, ¿no?, en lo que es razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante el proceso de mielinización que comienza en el periodo embrionario. Ahora, como hemos visto también lo que es la formación de la médula espinal, ¿no?, acerca de la placa basal, de la placa alar, de lo que es la placa marginal, lo que es la placa del manto, entonces vamos a hablar ya un poco de la posición que adopta la médula espinal en lo que es el periodo embrionario. Al tercer mes del desarrollo, nosotros vamos a ver que la médula espinal se extiende en todo lo que es la longitud del embrión, ¿no? Entonces los nervios raquídeos van a pasar a través de lo que son los agujeros intervertebrales del mismo lado donde se origina. No hay problema porque la longitud de la columna vertebral va a ser la misma longitud de la médula espinal, ¿no? Entonces en ese caso nosotros podemos decir que van en paralelo, ¿no? Y como ustedes están observando, la médula espinal está llegando hasta el nivel sacrococcígeo, ¿no? Entonces es la misma longitud de la columna con la médula. En el quinto mes, la columna vertebral aumenta de tamaño, no por el crecimiento de lo que son las extremidades, de la formación de la columna, es decir, los huesos van aumentando de tamaño en longitud y la médula se mantiene en el mismo tamaño y ya no queda hasta la región coccígea, sino hasta la región sacra. Y es en el momento de parto que por el aumento de lo que es la columna vertebral, la médula queda a nivel de L3, ¿no? Y el saco dural va a quedar a nivel de S1. Entonces, esto es muy importante recordarlo porque la médula va cambiando de posición en todo lo que es el periodo embrionario hasta llegar al momento del parto, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. El filum terminale, que es la extensión de la pía madre. La pía madre forma parte de las meninges del sistema nervioso central, que las meninges son las que recubren a todo lo que es el encéfalo. Vamos a ver que estas le van a dar protección, ¿no? Entonces esto también se continúa por debajo del E3, ¿no?, hasta la región sacra aproximadamente. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es la aplicación clínica, es decir, de que ¿para qué es importante conocer los cambios de la médula espinal? Es importante porque, como dice la diapositiva, en el momento del parto va a llegar hasta el nivel de L3, ¿no? Entonces la punción lumbar en un niño, en un infante menor de 1 año, tiene que ser entre los niveles de L4 y L5, ¿no? En cambio, en el adulto, la médula espinal va a llegar hasta la posición de L1, L2 aproximadamente, justamente porque nosotros también crecemos, entonces la columna se elonga y la médula crece, pero no tanto, ¿no? Entonces queda en ese nivel.
y en los infantes queda en nivel de L2 y L3. La punción lumbar es un examen que se realiza para una extracción de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es decir, el líquido cefalorraquídeo se va a analizar en sus diferentes componentes, componentes bioquímicos, no componentes enzimáticos, microbiológicos, ¿no? Para justamente determinar el origen de ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la meningitis. Los que ya han llevado el curso de semiología, medicina interna, van a saber que se caracteriza por fiebre, por vómitos, ¿no? También va a tener los signos meningios, que son Brusinski, ¿no? Entonces, esa es la clínica clásica. Entonces, cuando uno dice signos meningios, rigidez de cabeza, Brusinski, ya puede determinar una meningitis. Sin embargo, cuando uno es niño, en los infantes quizás solamente haya fiebre, entonces no hay unos signos tan marcados, ¿no? Porque si te da rigidez de nuca, entonces ya es patognomónico prácticamente meningitis, no asociado a la fiebre. Pero si es que no, ahí la punción lumbar cobra un rol muy importante porque puede determinar una meningitis, puede aislar en lo que es los agentes meningios como la Neisseria, ¿no? Meningitis, entre otros. También sirve para determinar lo que son las hemorragias subaracnoideas, la hidrocefalia, la hipertensión intracraneal, esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, diferentes tipos de patologías pueden ser diagnosticadas en lo que es la punción lumbar, por eso se dice que es un examen diagnóstico, ¿no? Entonces, esta parte es más que nada para mencionarles que nosotros podemos entrar a nivel de L2, L3 si es adulto y L4 y L5 si es un infante, ¿no? Justamente por debajo de la médula para no lacerarla, ¿no? Porque ustedes saben de que la médula espinal es un órgano en el cual es parte del sistema nervioso central y está llevando la información sensitiva y motora de todo lo que es la parte del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, es muy importante que a través de sus fibras aferentes y eferentes funcione de una manera adecuada, ¿no? Si se lacera, por ejemplo, una herida de bala a nivel de la médula, puede dejarle parapléjico, ¿no? Ya no puede mover las extremidades, ya no las puede sentir, entonces pasan un montón de patologías asociadas a esto. Entonces, para no hacer una patología iatrogénica a través de la punción lumbar, tenemos que conocer cómo se formó embriológicamente, a qué nivel llegó y anatómicamente, ¿no? Cómo quedó la médula espinal a nivel de L1, L2, entonces por consiguiente ya no vamos a lesionar. Entramos por debajo de la médula espinal y nos aseguramos de que no haya ningún riesgo. Finalmente vamos a ver lo que es la regulación molecular de toda la parte de la médula espinal, y esta parte no es tan complicada como otras partes que habíamos visto anteriormente, ¿no? Donde participaban demasiados genes. Acá no, acá vamos a tener que recordar la parte dorsal y la parte ventral. En la parte dorsal, como bien indica la imagen, vamos a ver que se está formando la proteína morfogenética ósea en la parte dorsal, ¿no? Y en la parte ventral vamos a ver que se forma el gen de Sony-Hegegut. Entonces, este gen de Sony estamos viendo de que se va a formar en la parte ventral y que va a dar inducción a la formación de la notocorda y a la parte ventral del tubo neural. Entonces vamos a comenzar con la parte dorsal, ¿no? La proteína morfogenética ósea 4 y 8 es una proteína muy importante porque va a dar origen a lo que es la formación de la proteína morfogenética ósea 5 y 7, la activina y la dorsalina, ¿no? Entonces, eso se va a expresar en la parte dorsal, ¿no? Vamos a ver de que también en la parte dorsal va a ser expresión de una mayor cantidad de factor de crecimiento de fibroblastos tipo beta, y como les mencioné, el Sony-Hegegut va a ser más que nada representado en la parte de la notocorda y en el suelo de la placa, en la placa del suelo, ¿no? Es decir, en todo lo que es la región ventral. Entonces ustedes quédense con este concepto: región dorsal, proteína morfogenética ósea, y región ventral, el Sony. Si tenemos el caso de que hay un aumento del factor de crecimiento de fibroblastos de tipo beta, entonces nosotros vamos a ver que esto nos indica que hay una mayor sobreexpresión en la parte dorsal, ¿no? Es decir, en la placa alar, por ejemplo. Y si hay disminución del Sony, entonces de esta manera activan a ciertos genes como el PAX3 y el PAX7 y estimulan la formación de las neuronas que se van a encontrar en lo que es la región dorsal. Y en la región dorsal ustedes saben que está todo lo que son las neuronas del tipo sensitivas. Si por el contrario hay una mayor sobreexpresión del gen del Sony
y una menor expresión del factor de crecimiento de fibroblastos de tipo beta, entonces se va a dar una mayor expresión en lo que es las neuronas motoras, ¿no? Entonces esa es la regulación: proteína morfogenética y SONI. Proteína morfogenética en la región dorsal y el gen del SONI en la región ventral, ¿no? Entonces, de esta manera hemos visto, ¿no?, todo lo que es la formación de la neuroembriología 1, que está basada en lo que es la formación de la médula espinal, de las vesículas cerebrales, el sistema de mielinización, ¿no? Y la siguiente clase, como les menciono, vamos a ver todo lo que es ya la parte del cerebro y los sistemas nerviosos central y periférico, ¿no? Vamos a desarrollar cada una de las partes de las vesículas, acá solamente las hemos mencionado. Entonces, como un colofón, vamos a decir que el sistema nervioso central se va a originar del ectodermo, ¿no?, que aparece como un engrosamiento de por inducción de la notocorda y forma la placa neural a mitades de la tercera semana del desarrollo. Después de que estos extremos de la placa se van a plegar, se van a acercar entre sí a la línea media, y de esta manera van a formar lo que es el tubo neural, ¿no? El neuroporo anterior, recuerden siempre que se cierra 3 días antes que el posterior, se cierra el día 25, y el neuroporo posterior o caudal se cierra el día 28. Entonces, de esa manera el sistema nervioso queda como una estructura tubular con una amplia porción cefálica que va a ser formada por el cerebro y una porción caudal que es la médula espinal, ¿no? También habíamos mencionado que si es que no se da un correcto cierre de estas estructuras, como ya lo hemos explicado bien en las diapositivas, se ocurre lo que es la anencefalia o la espina bífida, ¿no? Y finalmente, para recordarles que de la médula espinal se forma en el segmento caudal del sistema nervioso central, se caracteriza por la formación de la placa basal, que contiene las neuronas motoras, la placa alar, que contiene neuronas sensitivas, y la placa del suelo y del techo, en donde no habían neuroblastos, ¿no?, y que tienen placas de conexión entre ambos lados. Y luego ya vamos a ver ¿no?, cómo se va a formar las subsiguientes partes del sistema nervioso, pero eso es en la otra semana, ¿no?, en la otra clase. Entonces, hasta ahí llegó la clase de neuroembriología. Mucho espero que les sirva, y ya saben, ¿no?, recuerden los días, cómo se forma el tubo neural, cómo se forma la médula. La regulación siempre no es tan importante, pero es para que la tengan en cuenta, ¿no? Y recuerden los defectos del tubo neural, que se dan por una serie de factores, ¿no?, es decir, multifactorial, pero el principal es la carencia de ácido fólico. Entonces, cuando ustedes lleven ginecología, siempre les van a decir que 3 meses antes del embarazo recomiendan a todas las madres que tomen 400 microgramos de lo que es esta vitamina B9. Muchas gracias.